Shalom, familia, bendiciones. Por acá les habla la pastora Zulay Soto de la comunidad Crecimiento para Ti. En esta oportunidad tengo el privilegio de poder compartir con ustedes la porción de la palabra que se encuentra en Éxodo 25 del verso 1 al capítulo 27, verso 19. Se titula la Parashá 19. Y tiene por nombre Terumá. También podemos conseguir las Haftará en Primera de Reyes, capítulo 5, verso 12 al capítulo 6, verso 13. Y el Brit Hadashah, que la podemos encontrar en Hebreo, capítulo 8, verso 1 al 6, capítulo 9, verso 23 al 24, y capítulo 10, verso 1. En esta escritura de Éxodo podemos encontrar varios temas, como por ejemplo en Éxodo del capítulo 25 del 1 al 9 encontramos que el Padre establece el principio de Terumá, que es el título que lleva esta parashá, recordando que la palabra parashá significa porción. También tenemos en Éxodo 25 del 10 al 40 las instrucciones para el arca, para la mesa y la menorá. La menorá, que también se le llama candelabro, y en la Reina Valera lo titula como candelero. O sea que cualquiera de las tres, menorá, candelabro, candelero, se está refiriendo al mismo objeto. En Éxodo capítulo 26 del 1 al 27-19 encontramos las instrucciones detalladas que el Eterno le da a Moisés para construir el tabernáculo. Ahora bien, iniciamos definiendo lo que es el tabernáculo. En hebreo, la palabra es Mizkan. Y esto es una tienda donde se realizaría el culto, o donde los sacerdotes, tanto los sacerdotes como el sumo sacerdote, ofrecerían al Eterno sus sacrificios y entregarían sus ofrendas. Esta sería una tienda transportable, donde ellos se iban a estacionar en un lugar, luego iban a continuar, iba a ser para armar y para desarmar. Este tabernáculo simboliza la presencia del Eterno entre su pueblo. Recordemos que los israelitas, ellos estaban en el desierto y era recomendable construir este tabernáculo para que ellos pudieran armar y desarmar, porque ellos iban a hacer una trayectoria desde el desierto hacia el lugar donde el Eterno les iba a mostrarle, o les había mostrado, que era la tierra prometida. Y de esta manera la presencia del Eterno iba a estar con ellos, se iba a manifestar durante este trayecto, iba a estar presente con los israelitas, con el pueblo de Israel. La construcción del tabernáculo se llevaría a cabo a través de una ofrenda que el Eterno le solicitó al pueblo. Le habló a Moisés diciéndole que di a los hijos de Israel, o sea, a su nación, que tomen para mí ofrenda de todo varón que diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda, o sea, de voluntad de corazón. Se iba a tomar la ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Entonces observamos que el Eterno le dice a Moisés que le demande, o que tome de la nación, del pueblo de Israel, una ofrenda. Esta palabra ofrenda es la palabra terumá, que es con la que se titula la parashá. Y esta palabra terumá significa presente, porción, regalo, tributo, contribución voluntaria. O sea que la ofrenda, terumá, el significado, tiene varios significados,
que es un presente. ¿Qué iban a tomar ellos? ¿Qué iba a tomar Moisés del pueblo de Israel? Un presente, una porción, un regalo, un tributo, una contribución voluntaria. Ahora, esta palabra terumá también tiene una raíz que es rum y significa elevarse, levantarse, alabar y exaltar. O sea que el pueblo, al entregar esta ofrenda, ellos estaban alabando y exaltando al Eterno con la entrega que estaban haciendo. Podemos decir también entonces que el terumá o esta ofrenda era una contribución voluntaria para exaltar al Eterno. Entonces es importante esto, que cuando nosotros entregamos la ofrenda o una ofrenda delante del Eterno con un propósito específico, nosotros estamos exaltando al Eterno. Entonces vimos en los versos del 3 al 9 que la ofrenda que ellos iban a tomar era el oro, la plata, el cobre, el azul, púrpura, el carmesí, telas costosas para la construcción del tabernáculo. Todos estos materiales que ellos estaban recogiendo acá eran usados o se iban a utilizar para la construcción del tabernáculo. En este caso fue una ofrenda, una contribución para el tabernáculo que el Padre había determinado que se debía construir, porque el deseo del Eterno o el diseño del Padre era que Él quería morar, habitar en medio de su pueblo durante toda esa trayectoria, pero también vemos que esta es una proyección profética de lo que el Padre iba a establecer para la humanidad, para nosotros, los hijos y también todas aquellas personas que determinen en su corazón creer en Él. Ahora, ¿qué nos enseña a nosotros esto? Ahora, en este tiempo, vamos a leer lo que dice Segunda de Corintios, en el capítulo 9, versos 6 y 7, lo vamos a leer y dice el siguiente: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Si yo siembro escasamente, ¿cómo voy a recoger? Escasamente. El que siembra generosamente, generosamente segará. Recogeremos, si damos una ofrenda de manera generosa, entonces vamos a recoger de manera generosa. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea, yo no voy a dar una ofrenda por necesidad o la voy a dar por darla, sino que hay un propósito específico con esa ofrenda, como en el caso de lo que ocurrió con el tabernáculo, donde se entregó la ofrenda para la construcción del tabernáculo y que fue un propósito del Padre, y que esta ofrenda nosotros la debemos entregar es con alegría, con generosidad de corazón. Hay unos principios importantes cuando nosotros entregamos una ofrenda. Una de esas esa es la enseñanza que nos dan estos textos, es que lo debemos hacer con gratitud. Cuando ayudamos al necesitado, cuando ayudamos a una persona que tiene una necesidad, nosotros lo debemos hacer con gratitud de corazón, lo debemos hacer con alegría de corazón, no lo debemos hacer quejándonos, no lo debemos, porque si nosotros nos quejamos, pierde el propósito y pierde el efecto que puede tener esa ofrenda o esa ayuda económica, ese sedacá. Si yo suelto alguna palabra de queja en mi boca, entonces eso está perdiendo el propósito de que el Padre pueda retribuir cualquier bendición que Él me quiera dar, porque ya yo dañé esa ofrenda con las palabras que yo he sacado por mi boca, que es una palabra de queja, una palabra de maldición. Si yo voy a dar una ofrenda, sea un ministerio, o sea que se la voy a dar a una persona como sedacá, como ayuda, yo lo debo hacer de corazón, con gratitud, con alegría, porque dice que Dios ama al dador alegre, como acabamos de leer allí, con generosidad, porque nosotros debemos tener un corazón generoso como el Señor nos lo
nos lo exige o el Señor nos los hace saber a través de su Torah. Debe ser una expresión desinteresada y voluntaria. Y no esperando tampoco de esa persona a quien yo estoy bendiciendo, sino que la bendición, el Señor, es como un boomerang. Esa la bendición luego se regresa nuevamente a nuestras vidas porque estamos siendo generosos y el Señor es generoso también. Cuando nosotros ayudamos también al necesitado, dice la palabra de Dios, cuando nosotros vemos una viuda, cuando nosotros vemos a una persona, a un huérfano o una persona con una situación difícil y nosotros aportamos una ayuda económica para esa persona, el Señor dice que a Jehová presta. O sea, cuando nosotros le damos a esa persona, le estamos haciendo un préstamo al Eterno. Le estamos prestando al Señor. Y Él no es deudor de nadie. Cuando nosotros le entregamos una ofrenda a una persona, a una viuda, vemos a una persona con necesidad y damos una ayuda económica, Él retribuye. Porque Él dice que Él no es deudor, sino que nosotros le prestamos a Él. Le estamos prestando al Eterno. Y nosotros, tenemos que tener también claridad de que cada ofrenda que nosotros damos debe tener un propósito. Como por ejemplo, brevemente podemos hablar de los ministros. El Señor en el libro de Efesios habla de que Él mismo constituyó ministerio. El apóstol, el profeta, el maestro, el pastor, el evangelista, el que se dedica completamente a ejercer el ministerio en el reino del Eterno. Van a haber muchas personas que hablan, vamos a escuchar y nos vamos a encontrar con muchas personas que van a hablar y han hablado y hablan acerca de estar contrario a dar una ofrenda, a entregar algún diezmo, van a ir a hablar lo contrario, pero a nosotros nos importa es lo que Dios dice. No, a nosotros, los hijos del Eterno, ¿qué nos importa a nosotros? ¿Qué Dios me dice acerca de eso? Ahora yo debo saber dónde lo debo entregar, a quién lo voy a entregar, porque no podemos entregar en cualquier parte, a cualquier persona, sino que debemos saber que hay muchos apóstoles, muchos profetas, muchos pastores que están haciendo la obra del Eterno, van a naciones, entregan su vida porque están haciendo un trabajo de rompimiento de tinieblas en esas naciones. ¿Para qué? Para que las personas que allí, la humanidad que hay allí, que todavía no conoce al Eterno, porque sabemos que lo que impide que las personas vengan al conocimiento del Eterno, sabemos que es el enemigo, y que son principados, potestades, huestes espirituales de maldad que van a estos lugares y toman y le ponen velos a las personas en los ojos para que no crean en el Eterno. Y estas personas tienen una habilidad, tienen un llamado de parte de Dios para proclamar, para ir, tienen una unción específica para romper, para quebrantar y a naciones, diferentes naciones. Algunos van a México, otros van a Colombia, otros van a Costa Rica, otros. Y estas personas lo que están es siendo instrumentos del Eterno, ejerciendo el llamado que el Padre les entregó para extender el reino, para que se cumpla el propósito en esas naciones y en las personas que están en esas naciones. Entonces, allá hay ofrendas con propósito y es importante que nosotros abramos nuestro corazón y podamos entregar las ofrendas que el Padre esté dándonos o el Señor nos esté solicitando de nosotros hacia estos ministros, hacia estos hombres de Dios. Entonces es importante que tengamos entendimiento de lo que es la ofrenda, lo que es la terumá, que debe hacerse voluntariamente, debe hacerse de corazón y que cuando la entreguemos estamos exaltando al Eterno. Veamos también lo que dice él en Éxodo, en el capítulo 25, 8 y 9, para continuar el estudio de esta porción. Lo encontramos que dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haré. Aquí encontramos tres palabras que son claves para entender que el Señor
esta construcción del tabernáculo era un diseño. El Señor le entrega un diseño, pero que esto tenía una proyección profética, que vemos el cumplimiento con Yeshua HaMashiach cuando Él viene y Él estuvo entre nosotros, como dice el libro de Juan, que dice que el Verbo se hizo carne y vimos su gloria, la gloria como la de unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Dice que Él habitó dentro de nosotros, Él habitó con nosotros. Vimos su gloria, porque esa era la proyección que el Señor tenía. Entonces, esta construcción de este tabernáculo era un diseño, el Señor les entregó un diseño. Este diseño era un diseño que él se le mostró a Moisés en el monte. Y este diseño era un diseño celestial. Entonces dice, vemos tres palabras que, por ejemplo, santuario. Santuario es Migdash, que es el lugar consagrado. O sea, que el Señor dijo, y harán un santuario, harán un lugar, ¿qué? Un lugar consagrado. Dice, ¿para quién era este santuario? Para Él. Dice, y habitaré en medio de ellos. Habitar es la segunda palabra, que es chacán, que es hospedarse, morar. O sea, el Señor quería hospedarse en medio de su pueblo, caminar en medio de su pueblo, estar en medio de su pueblo. Otra palabra es conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. El Señor estaba entregando un diseño del tabernáculo, de la construcción de esta tienda y también de todo lo que debía tener internamente, que eran todos los utensilios. El Señor les mostró a Moisés cómo era que lo iba a construir. La palabra allí tabernáculo es Mizcán, que viene de la raíz chacán, que significa morar y habitar. O sea, que está relacionado con habitar. Entonces, el propósito del Eterno, ¿cuál era? Morar en medio entre el pueblo de Israel. No era que él quería morar en una tienda, en un objeto inanimado, como pensamos muchas veces. No, voy a buscar a Dios y voy a buscar a Dios allá en el templo o en la congregación o en un lugar determinado. No. Nosotros, el propósito y la proyección del Señor era habitar entre nosotros, en medio de nosotros, en medio del pueblo. Y vimos su cumplimiento y podemos ver su cumplimiento en el nuevo pacto o en el Brit Hadashah. Hay algo importante que debemos entender con respecto a este diseño, que esta proyección que el Señor tenía, este diseño, esta proyección profética que el Señor estaba entregando a Moisés, el propósito era que Él quería habitar en la humanidad. Él quería habitar en nosotros. Y vemos dos palabras que vimos ahí, que es Migdash y es Mizcán. Que el Migdash es el lugar santo, apartado, consagrado, es un santuario. Y el Mizcán es una morada, una habitación, es una residencia, es donde habita la presencia del Eterno. Entonces, ¿qué nos enseña a nosotros esto? Que el propósito del Padre era que habitar en nosotros, en medio, entre nosotros. Pero para que esto pueda ocurrir, ¿cómo debemos ser nosotros? Nosotros debemos ser Migdash. Nosotros debemos ser un lugar consagrado, un lugar santo. Nosotros no podemos vivir una vida desordenada, una vida conforme el mundo vive su vida, sin tener en cuenta lo que el Padre está exigiendo de la humanidad, que es una vida apartada, una vida donde guardemos su palabra. Vemos en Juan, el capítulo 14, 23, dice, y respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Pero para que el Señor pueda hacer morada en nosotros, tenemos que ser Migdash. Migdash es el lugar santo, apartado y consagrado para él. Podemos ver en la escritura donde dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nosotros venimos a ser templo porque ya Él no viene a morar en un tabernáculo hecho de mano de hombre,
sino que Él viene a habitar en nosotros, porque nosotros somos su templo. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios 6, versículo 19, dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Vuestro cuerpo, tu cuerpo, mi cuerpo, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. El Espíritu Santo viene a morar en cada persona que recibe a Yeshua como Señor, como Salvador, y entrega su vida y el sacrificio que Él hizo en el madero. Dice: el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nosotros, una vez que venimos al Padre, nosotros venimos a ser parte, a ser uno, venimos a ser un ejad. ¿Con quién? Con el Padre, con Yeshua. Por eso nosotros no podemos continuar viviendo una vida de desorden, una vida de pecado, una vida conforme al mundo. El Señor dice que no nos conformemos a este mundo, sino que nos renovemos de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo establecido, de acuerdo a sus mandatos, de acuerdo al conocimiento que el Señor quiere que día a día tengamos. Es importante señalar, o es importante incluir acá en este lugar, que hay un calendario que el Eterno nos ha dejado a nosotros, y que hay algunas fiestas que nosotros debemos celebrar, y que nuestras vidas deben estar apegadas al calendario que Él ha dejado, el calendario bíblico con las diferentes fiestas que Él nos ha dejado. Por ejemplo, ahora prontamente en el mes 1 se acerca el Pesa, y luego vemos que tenemos otras festividades como los panes sin levadura, tenemos el Shavuot, y varias festividades que vamos celebrando durante todo el año bíblico. Tenemos también el Shabbat, tenemos también la luna nueva, que nosotros debemos conducirnos guardando lo que la palabra dice, porque hay otro calendario que ha sido establecido por el ser humano, con una mente completamente apartada y fuera de lo establecido en las escrituras, que es el calendario gregoriano, que es el que nos induce y lleva a la humanidad a extraviarse y a alejarse del calendario del Eterno. Y vemos, por ejemplo, en esta semana, desde este fin de semana, se celebra el carnaval. Es una fiesta pagana, es una fiesta donde dice carne a Baal, donde le damos soltura a la carne y donde hacemos todo lo que a nosotros se nos venga en gana, sin importar si es agradable o no es agradable delante de Dios. ¿Ve? Entonces es importante, porque aquí dice la palabra que o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces si yo soy templo del Espíritu Santo, el Eterno es santo. Entonces yo debo ser, como yo vengo a ser un tabernáculo, como yo vengo a ser un lugar, mi vida debe ser una vida apartada, donde yo no me vea envuelta en estas festividades que no son agradables delante del Señor. Vemos muchas festividades. Podemos mencionar, ahorita hablamos del carnaval, viene una Semana Santa, que no es el Pesa, que generalmente lo hacemos conforme a la Escritura. Se celebra también las fiestas de la Navidad y otras cosas, como Día del Padre, Día de la Madre, muchas cosas que se celebran que no están establecidas en la Escritura. Y que bueno, que no podemos profundizar allí, porque vamos a continuar con la porción. Entonces, la construcción de este tabernáculo nos enseña que se requiere santidad para que la presencia del Eterno pueda manifestarse como santuarios vivos. Nosotros somos santuarios vivos, pero es importante que nosotros vivamos esa vida de santidad, una vida apartada. No es que no vamos a cometer pecado, no, claro que cometemos pecado, pero una cosa es que yo viva en el pecado y otra cosa es que en un momento determinado yo pueda fallar el blanco y cometer un error. Para eso es la corrección. Ahora, el tabernáculo es símbolo de la presencia del Eterno donde en la humanidad. Continuamos con el estudio. El Éxodo, con el estudio de la porción de la Torah. Éxodo 25, verso 9 dice que es un diseño divino habitar en ellos.
¿Qué dice la Escritura? Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haré. Como lo mencioné anteriormente, el que Él quiera habitar en medio nuestro, eso es un diseño. Y Él lo estableció desde el momento que el Señor le dijo a Moisés que Él quería que se recogiera la ofrenda para la construcción del tabernáculo, porque ese diseño divino era que habitar en nosotros, habitar en medio nuestro. La palabra diseño es la palabra del hebreo tasnik, que significa modelo, forma, patrón, plano, réplica terrenal del modelo que celestial. El Señor le mostró un diseño a Moisés en el monte, y ese diseño estaba ese santuario, ese tabernáculo celestial, que él debía construirlo de acuerdo a todo lo que el Eterno le estaba mostrando ahí. En Hebreos, capítulo 8, verso 2, dice: ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor. O sea que existe un verdadero tabernáculo, y ese verdadero tabernáculo fue el que le mostró el Señor en el monte a Moisés para construir ese tabernáculo terrenal que ellos iban a construir, porque era un diseño, porque era un modelo, era un patrón, era un plano, era una réplica lo que él iba a hacer. ¿Una réplica de qué? De lo que estaba en el cielo, porque eso tenía una proyección profética que se iba a cumplir ¿en qué? En Yeshua, como también lo mencionamos anteriormente. Porque ¿qué quería el Señor? Habitar entre la humanidad, habitar en la presencia del Eterno entre la humanidad. Levítico 26, verso 11 dice: y pondré mi morada, o sea, pondré mi tabernáculo en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo os seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. El Eterno, dice, habitará en ellos, en vosotros. Dice, andaré, caminaré. Y este deseo, esta proyección del Señor, ¿dónde se cumplió? En Jesús. Como vimos que dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros. Dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es el tabernáculo de carne, en donde habitó la presencia y habita la presencia del Eterno. Entonces es importante este entendimiento de que este tabernáculo era una proyección profética de lo que el Señor tenía establecido hacer en Yeshua, que tuviera cumplimiento en la vida de Yeshua. Ahora, vamos a ver cuáles son los elementos de este Mizcán, de este tabernáculo. Esto nos enseña a nosotros cómo nosotros nos podemos relacionar con el Eterno. El tabernáculo está dividido en 3 partes. Tenemos el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio era el patio, donde ellos, todo alrededor, donde ellos hacían los sacrificios. Ese era el patio donde ellos realizaban estos sacrificios. El lugar santo era un espacio rectangular con sus medidas específicas, y se encontraba la mesa de la proposición, el candelabro y el altar del incienso. En este espacio los sacerdotes podían entrar, y ahí había una cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, y ahí era donde entraban los sacerdotes. Y el lugar santísimo, que donde solamente podía entrar era el sumo sacerdote, y entraba una sola vez al año, y entraba era en la festividad de Yom Kippur, que era la festividad del perdón. En este espacio se encontraba el arca del pacto, el lugar santísimo, que era donde se manifestaba la presencia del Eterno allí en el lugar santísimo. Las paredes eran de madera y todas recubiertas de oro. Continuamos adelante con Éxodo 25, el versículo 10 habla sobre que el arca del pacto, dice, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Ahí está, es en codo. La longitud, el ancho, el largo que debía tener esta arca. Ahora, ¿qué era esta arca? Esta arca era un cofre. El arca de testimonio era un cofre.
hecho de madera de acacia, muy resistente y cubierta de oro. La conversión de esta medida era de 1.10 de longitud, 68 centímetros de ancho y 68 centímetros de altura. Eso es lo que debía medir este cofre. Es el cofre lo que el Eterno mandó a construir, donde sobre este cofre era que se iba a manifestar la presencia del Eterno. Se instruye que debía tener una cornisa. Una cornisa era algo así como una decoración para embellecer y para dar un cierre visual a esa construcción del arca del testimonio. Debía llevar 2 anillos de oro, uno de cada lado, y también varas de madera cubiertas de oro, con el objetivo de facilitar el traslado de esta arca. Dentro del arca se introdujeron 3 elementos, que es importante, estos 3 elementos. Las 2 tablas con los 10 mandamientos, la vara de Aarón, la vara que reverdeció y una porción del maná, que representa el alimento de origen divino. Ahora, esta arca lleva una cubierta de oro macizo completamente, llamado propiciatorio, sobre los cuales se colocaron 2 querubines. El arca del pacto es uno de los elementos más importantes y se encontraba en el lugar santísimo. Ahora vamos a ver algo sobre el propiciatorio, que era una pieza completamente labrada en oro puro. En Éxodo 25:17 dice lo siguiente: y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y de su anchura de 1 codo y medio. La palabra propiciatorio es la palabra caporé en el hebreo y viene de la palabra kafar. Significa expiar, perdonar, apaciguar, cubrir, hacer reconciliación. Este es un elemento profético. Dice, es la acción de cubrir, pero también de expiar y perdonar. Y hay otra palabra que creo que es una de las más importantes, que es la palabra redimir con pago de rescate. Ese es el propiciatorio. Ahora, la escritura nos habla a nosotros. Bueno, antes de ir hasta allá, donde habla sobre que Yeshua lo menciona como nuestro propiciatorio, vamos a ver qué elemento, el significado de estos 3 elementos que estaban allí dentro de esta arca o dentro de este cofre. Las tablas que representan la idolatría. Ahí estaba la palabra del Señor, pero cuando Moisés fue y estuvo delante del Señor, donde el Señor estaba diciendo a él cuáles eran la palabra, los mandatos que debía regular al pueblo de Israel, ellos se levantaron en idolatría. Es uno de los pecados que el Eterno era importante que estas tablas del testimonio estuvieran allí. El arca del testimonio, donde aparecía también el maná, que el maná también está relacionado con la queja, cuando ellos se recordaban de los puerros, de todo lo que ellos comían en Egipto, y hubo queja. Y también la soberbia, cuando ellos se levantaron, cuando no estuvieron de acuerdo, cuando Aarón fue nombrado sacerdote, entonces ellos allí, y la vara de Aarón reverdeció. Podemos ver que el caporé estaba arriba de este lugar, o sea que el caporé era el que venía a cubrir el pecado, a expiar el pecado, a perdonar, a cubrir el pecado del pueblo de Israel. Y allí era que estaba, en este caporé, era la tapa, y allí dentro de ese cofre estaban estos 3 elementos, que es, por eso también se le llama arca del testimonio. Estos eran objetos. Ahí están los textos donde lo podemos encontrar, pero vamos a continuar. Están cubiertos, este caporé está cubierto con una tapa de oro, que significa la divinidad. Entonces el propiciatorio, ¿qué hace? Cubre el pecado. En el antiguo pacto podemos ver que estaba cubriendo ¿qué cosa? El pecado, ¿verdad? O sea que este caporé, y allí sobre este caporé también se hacía el derramamiento de la sangre. Ahora vamos a ver, Yeshua
en el nuevo pacto o en el Brit Hadashah es el propiciatorio por nuestros pecados. Él cubre nuestros pecados ¿con qué? Con su sangre. En Juan 2:2, primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación. Yeshua, ahora, Él es la propiciación, Él es el caporé por nuestro pecado, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El propiciatorio apunta ¿a quién? Al Mesías. Esa arca, ¿a quién está apuntando? Al Mesías. Es sombra del Mesías. Entonces es importante que tengamos también entendimiento acerca de esto, de lo que ocurre con la muerte de Yeshua y la resurrección. Él viene a cubrir el pecado. Más que a cubrir, viene es, como dice esta definición, a redimir. Viene a redimir el pecado nuestro. ¿Ve? Lo viene a redimir con pago de un rescate. Él entregó su vida, derramó su sangre y Él allí hizo un pago y nos rescató a nosotros, la humanidad, porque Él tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Recordemos que la humanidad completamente, dice la Escritura, que por un hombre entró el pecado al mundo y por ese pecado entró la muerte. Dice, entonces todos pecaron. O sea que todo el pecado que se cometió con Adán se extendió a toda la humanidad. Y todos venimos a tener la condición de pecado, y por eso es importante que nosotros tengamos entendimiento de la Escritura y tomemos lo que el Eterno nos enseña a nosotros, lo que la Escritura nos enseña acerca de cuál debe ser nuestro acercamiento, cómo debe ser nuestro acercamiento hacia el Eterno, no continuando nuestras vidas como el grueso las lleva, sino que hay. Lo importante es tener este entendimiento de que Yeshua murió en el madero, de que Él tomó el lugar que me correspondía a mí, que Él me redimió y que Él me limpió del pecado, y que yo debo asumir y tomar este sacrificio que Él hizo por la humanidad y por mí, y reconciliarme con Él, acercarme a quien, al Eterno. Entonces, por eso es importante tener entendimiento y relacionar lo que cuando se elaboró el tabernáculo, cuando se hicieron cada uno de sus elementos, todo tenía una proyección profética. Y en este caso, de esta tapa, de este caporé, era que Yeshua iba a ser la función en el nuevo pacto de este propiciatorio, de la propiciación, que es perdonar, que es cubrir el pecado de la humanidad, porque Él fue el que tomó ese lugar. Continuamos adelante en Éxodo 25:23, sobre la mesa de la proposición. Harás asimismo una mesa de madera de acacia, y su longitud será de 2 codos y 1 codo, su anchura y su altura de codo y medio. La mesa de madera de acacia recubierta de oro con sus medidas también lleva cornisa y 4 anillos para las varas cubiertas de oro, como vimos anteriormente que se hizo con el arca del pacto. Entonces se debían colocar allí en esta mesa de la proposición 12 panes sin levadura y representaban las 12 tribus de Israel. El pan era símbolo de la presencia del Eterno y de cómo el Eterno provee alimento. ¿Cómo el Señor provee alimento? Dice que lo provee a través de su palabra. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Se colocaban estos panes semanalmente, 6 a un lado, 6 al otro lado, y estos eran cambiados en cada Shabbat. Entonces es importante el simbolismo de esta mesa, que tiene que ver con la Torah, la palabra del Eterno, tiene que ver con Yeshua, el Mesías, que Yeshua en el nuevo pacto es presentado como el pan de vida. Vamos a ver esto en Juan 6:35, dice, Yeshua le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Se relaciona con los panes de la proposición. En la Torah, el pan representa provisión divina, y Yeshua aquí afirma que Él es la provisión para la humanidad. Entonces, también es importante esta relación que hay entre la mesa de la proposición y los panes.
como Yeshua dice el nuevo pacto o el Brit Hadashah, que Él es el pan de vida. Él es el pan de vida. O sea que también hay una proyección profética de que Él se iba a entregar por nosotros. En Lucas 22:19 dice, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que vosotros he dado. Hace esto en memoria de mí. Entonces Él se identificó como el pan de vida. Entonces ahí vemos la relación. Los panes de la proposición, que eran sin levadura, hablan del cuerpo sin pecado del Mesías. Vemos allí completamente la relación. Éxodo 25:31, el candelabro de oro, dice, hará el candelabro de oro, el candelero de oro, dice allí la Reina Valera. De oro puro, labrado a martillo, se hará el candelero, sus pies, sus cañas, sus copas, sus manzanas y con sus flores. Serán de lo mismo, o sea, igual. De oro puro. Se trata de un candelabro, una menorá de 7 brazos, labrado a martillo de oro puro. La menorá representa lo siguiente. Número 1, la presencia del Eterno, el Ruach HaKodesh. Simboliza, número 2, simboliza la luz divina entre los hombres, la presencia del Padre, ¿verdad? Y las 7 manifestaciones del Ruach HaKodesh. Esto lo podemos ver en Isaías capítulo 11, verso 2, como el Ruach, un espíritu, se manifiesta en los hombres a través de estas 7 manifestaciones que son: reposará el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, de conocimiento. Todos estos operan en el Ruach HaKodesh. Por eso es importante cuando el Eterno en el Shavuot derramó de su espíritu sobre toda carne, porque estos espíritus, así como se manifiesta allí en Yeshua, también se manifiestan en el creyente el espíritu de Jehová. El espíritu de Jehová en nosotros, que es el Espíritu Santo, el de sabiduría, el de inteligencia. Cuando no podamos hacer algo, le oramos al Espíritu Santo y nos ayuda a hacer aquello que no podemos. Nos da sabiduría para ciertas determinadas circunstancias en las que podemos nosotros vivir. Nos da consejo, nos hace saber, nos da poder, nos da conocimiento, nos da entendimiento y nos guía a toda verdad, como dice la Escritura. Por eso es importante esa dependencia de nosotros con el Espíritu Santo. O sea, la menorá también es una proyección profética del Mesías. O sea que la menorá era la única fuente de luz en el lugar santo. Entonces Yeshua, pues podemos ver esto en el Brit Hadashah, o vemos en el Nuevo Pacto, como lo queramos llamar, que Yeshua era la luz del mundo. Juan 1 dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron. Entonces podemos ver que Yeshua es la luz. Cuando venimos a Él, entonces nosotros venimos a la luz. Y vemos también que la luz en las tinieblas no pueden prevalecer en contra de la luz. Yo busqué el significado de la palabra allí, de prevalecieron, dice catalambano, que dice que no pueden apoderarse, no pueden dominar, no pueden así. O sea que si nosotros nos sometemos al Señor, nos sometemos a su palabra, nos sometemos a la Escritura, entonces vemos que estas tinieblas no pueden prevalecer porque la luz de Yeshua está en nosotros. Por eso debemos caminar en luz, por eso no debemos caminar en tinieblas. Continuamos adelante, Juan 8:12 dice, otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es muy importante. Seguimos ahora con respecto al Éxodo 26, vamos a hacer aquí un poquito más a grosso modo, que es la construcción del tabernáculo. El Señor le dice a Moisés, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura, carmesí, y lo harás con querubines y de toda obra primorosa. Esa palabra primorosa siempre me llamó la atención y siempre, bueno, he buscado lo que es el significado de primoroso. Primoroso es excelente, delicado, perfecto. Primor es destreza, habilidad, esmero y excelencia. Como todas las cosas que debemos nosotros ofrecer al Eterno. Todo debe hacerse de manera excelente, de manera perfecta. Y con esa
con el esmero que el Señor se merece, que nuestro Padre Celestial se merece. Así es con ese esmero que Él entregó a Yeshua y como Él hizo sus provisiones proféticas a través del tabernáculo, a través de cada uno de sus elementos, para darnos a saber y a conocer y dar cumplimiento en Yeshua HaMashiach cuando estuvo en el madero, de los planes y los propósitos que Él tenía con nosotros. Y lo dio a conocer aún desde allí, a través de este diseño divino, como Él le dice a Moisés, que debía construir todo con el diseño que Él estaba entregando. El tabernáculo en general es sombra del Mesías. El arca del pacto, el altar de bronce, los elementos que están en el interior, la menorá, los panes, la mesa, todo es una representación de la obra del Mesías. El tabernáculo representa la presencia del Eterno entre su pueblo. Es justo lo que ocurrió con Yeshua el Mesías. Es un anuncio profético de lo que iba a ocurrir con Yeshua, el tabernáculo y Yeshua. Yeshua es el cumplimiento de esa profecía que el Eterno anuncia. Él allá con el tabernáculo hizo un anuncio y que se manifestaría ese anuncio a través de la vida de Yeshua HaMashiach. Que Él caminaría en medio del pueblo, que Él caminaría en medio de ¿qué? De la humanidad, del pueblo, del Eterno, de todos aquellos que el Padre Eterno los ha llamado. Y el Señor está llamando, el Señor está haciendo un llamado a la humanidad. Dice que debemos reconciliarnos a través de Él, que cuando Él estuvo cuando Jesús estuvo en el madero, allí estaba el Padre reconciliando al mundo consigo mismo. Ese texto lo podemos ver en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 19. Dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. O sea, cuando Jesús estuvo en el madero, Dios estaba allí. ¿Y qué estaba haciendo Dios allí? Cuando él estaba en el madero, dice que estaba reconciliando. En ese acto, estaba reconciliando al mundo consigo mismo, que es lo que es importante que tú entiendas, amigo o amiga, que tú estás viendo ahora esta transmisión, que estás viendo este estudio de esta porción. El Señor está haciendo un llamado. Si todavía no te has reconciliado con el Eterno, es importante que lo entiendas, así como lo dice aquí, que cuando Jesús estuvo en el madero, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Entonces es importante, dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y a nosotros, lo que ya le conocemos, lo que estamos caminando en sus propósitos, en sus caminos, nos dice que nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea que a través, por lo menos ahora en este momento, estoy ejerciendo esa función donde estoy entregando esa palabra de reconciliación, porque el Señor dice reconciliado con Dios. Entonces continuamos adelante. Jesús es el cumplimiento de esa palabra. Entonces el nombre de Yeshua es Emmanuel, que es Elohim con nosotros. Esto nos enseña que al igual que el tabernáculo representa la manifestación del Eterno entre su pueblo. De la misma manera, Yeshua es el tabernáculo perfecto donde la presencia del Eterno se manifiesta para guiar, comunicar, para dirigir a los creyentes en su camino hacia la vida eterna. Amén. Entonces, hasta aquí el estudio de la porción. Vamos a tocar brevemente la parte de las Haftarah por el tiempo. En Primera de Reyes, las Haftarah es la porción de los profetas. En el Primera de Reyes 5, del 12 al 6, vamos a tocar brevemente acá, donde dice que Yeshua, el verso 12 dice que Jehová le dio sabiduría, como le había dicho, y hubo paz entre Irán y Salomón. Está hablando de Salomón, le dio sabiduría, e hicieron pacto entre ambos. Aquí vemos la construcción donde en este capítulo encontramos que Salomón está construyendo también el tabernáculo que David, el Señor, él le quería construir casa al Señor, una casa, y el Señor le dijo que no, por causa de toda la sangre que le había derramado, que quien le iba a construir esa casa era su hijo Salomón, y
él comenzó a construir Irán. Era un rey de los fenicios, de Tiro, un maestro de obras del templo, y él ayudó a construir ciertos elementos de allí del templo que Salomón le estaba construyendo al Eterno. Fue amigo de David y fue un socio comercial porque él sabía trabajar el bronce. Entonces, este es hablando de Irán, que lo menciona acá en el versículo 12. El versículo 13 dice, Rey Salomón decretó leva en todo Israel y la leva fue de 30.000 hombres. Reclutamiento, esta leva, ¿qué es la leva? Es un reclutamiento, fue un decreto, una ley oficial, una sentencia que él estableció y donde se tomaron 30.000 hombres para la construcción de este tabernáculo. En Primera de Reyes 6, el templo se comienza a construir en el año 480 después que Israel salió de Egipto. El cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes segundo, se comenzó a edificar la casa de Jehová. Y cuando edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, sus martillos, dice que ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ningún otro instrumento de hierro. Yo decía, ¿por qué? Indagué y en Deuteronomio 27, 5 y 6, o sea, ¿por qué no se escucharon, no se oyeron en la casa ningún tipo de instrumento de hierro? Busqué en Deuteronomio 27, 5 y 6, dice que hay una ley sobre las piedras. En el verso 5 dice, y edificarás allí la ley que el Señor estableció, y edificarás allí un altar y Jehová tu Dios, a Jehová tu Dios, altar de piedra, no alzarás en ella instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre el holocausto a Jehová tu Dios. ¿Ve? Vemos que se labró la casa y la terminó y que él en esa construcción no se escuchó, no se oyeron en la casa ningún otro instrumento de hierro. Esa es la razón. El verso 9 dice que labró y terminó la casa. El verso 11 dice, vino la palabra de Jehová a Salomón diciendo, cuando él termina la casa, el Eterno le da una palabra a Salomón y dice, con relación a esta casa que tú edificas, mira lo que le dice el Señor, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Había una palabra que estaba escrita y esa palabra era que si los hijos de David, ellos iban a guardar sus caminos y se iban a mantener en el temor del Señor, andando delante de él con verdad, jamás faltaría varón en el trono de Israel. El Señor le había dado una palabra, pero era importante que anduviera en sus caminos, en sus decretos y guardar sus mandamientos, andando en ellos, andando en el temor del Señor. Y dice el verso 13, que si eso se llevaba a cabo, entonces habitaré, yo moraré en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Esta es la razón para edificar el templo, Jehová morar en medio de su nación. ¿Para qué se construyó el templo aquel que era para armar y para desarmar, para habitar el Señor? ¿Y para qué acá Salomón estaba construyendo la casa? Para habitar. ¿Y por qué el Señor hace esa proyección profética en Yeshua? En que nosotros ahora somos templo del Espíritu Santo. Él no habita en un lugar inanimado, en una construcción, en un lugar específico. Él no habita allí. Él habita en cada persona que ha entregado su corazón al Señor. Dice en el capítulo 36 de Ezequiel, rociaré sobre vosotros agua limpia y quitaré vuestros pecados, dice. Quitaré el corazón de piedra y colocaré un corazón de carne. Y dice que Él vendrá a habitar en el corazón de cada persona.
donde se ha rociado el agua y donde se ha quitado el pecado. Por eso es importante que nosotros nos constituyamos en un tabernáculo o en un cuerpo consagrado, apartado para el Señor, para que Él pueda habitar en medio nuestro, para que Él pueda permanecer, para que Él pueda morar, porque no podemos unirlo el cuerpo, la presencia del Señor al pecado. Por eso nos debemos apartar del pecado, nos debemos apartar de la idolatría, nos debemos apartar de la fornicación, nos debemos apartar de todo pecado inmoral y de toda práctica que podamos estar haciendo que no es agradable ante el Señor, para que el Señor pueda hacer morada en nosotros. Entonces es importante, amigo, amiga, que estás escuchando esta palabra, que es importante de que tú cedas tu corazón al Señor, tú cedas su vida y comiences a, como le dice el Señor acá a Salomón, que con respecto a esta casa que edifica, si anduvieres en mis estatutos, hicieres mi decreto y guardares mi mandamiento. A guardar los mandamientos. ¿Para qué? Para que Él pueda morar en tu vida, para que Él pueda morar en nuestras vidas, para que Él pueda morar en la humanidad. Es importante apartarse del pecado y caminar en sus estatutos y en sus mandamientos. En el Brit Hadashah compartimos bastantes textos que también están allí. En la medida que fuimos desarrollando la porción de la Torá, también desarrollamos varios textos que están allí del Brit Hadashah, y los textos que di al principio los puede leer y meditar y relacionar con los que compartimos con tanto con la Haftarah, la porción de los profetas, como con la Torá. Entonces, bueno, espero que esta palabra, este estudio sea de bendición, así como ha sido de bendición para mi vida, también sea para la tuya, para todo el cuerpo del Eterno que está escuchando, y todos aquellos amigos y amigas que aún todavía no han conocido al Padre, no han conocido a Yeshua, lo puedan conocer también. Entonces, bueno, bendiciones. El Eterno esté con ustedes, con su familia, la cobertura del Padre, sobre toda su familia y sobre todo el lugar que los rodea. Bendiciones, se les ama muchísimo.